Bienvenidos a una nueva entrega de Cronos, donde exploraremos las historias que han dado forma a Tijuana. En este especial, hemos recopilado los momentos más destacados de la temporada, que revelan la fascinante historia de nuestra ciudad. Acompáñanos en este viaje por el tiempo que celebra la esencia de Tijuana. Comencemos. Cronos, historias que inspiran. Legado que perdura. El Dr. David Piñera Ramírez nos cuenta sobre el vínculo histórico entre la fronteriza ciudad de Tijuana con el sur de la ciudad de San Diego. ¿Y qué hay de la otra versión del rancho de la tía Juana? ¿No tiene mucho sustento? Tú busca un documento Ok. y no hay, ¿verdad? Pero es una leyenda Claro, se quedó. allí un poco sugestiva Claro. y se quedó, pero tú buscas documentos y no hay. Y bueno, identificado el origen, esta comunidad entró en una etapa de desarrollo. Inicialmente la de los ranchos Dale. lejanos de la misión de San Diego. Sí, Habría que recordar que la frontera entre México y los Estados Unidos surge a partir de 1848 con los exactamente. tratados. Pero esto era un corredor, culturalmente hablando, desde el sur de la península Sí, hasta lo que hoy sería que el norte de California, ¿no? sí, Entonces, culturalmente, la existencia de las comunidades y el intercambio que se daba de sur a norte y demás, y la aparición de comunidades en torno a la vida de las misiones, también parece haber sido una etapa fundamental, porque hubo misiones que no prosperaron, caducaron, sí. y pocas misiones hicieron población. Dale, eso es real. Quizá el Rosario, una de las primeras. Dale, sí, pues eso es una característica del poblamiento de la región, ¿verdad? Que, pues como tú dices acertadamente, las misiones, pues cuando el sistema misional entra en su periodo de declinación ya muy evidente, Sí. pues solo fueron pequeños poblados, ¿verdad? Pequeños núcleos de población. Pues ya sabemos, ¿verdad? Con grupos de indígenas misionados, Ujú. pequeños, ¿verdad? Pequeños. Y que a veces estaban en la misión un tiempo y luego salían porque no había... Claro. Posibilidades de desarrollo. Ándale. Entonces, se declaran extinguidas las misiones y pues no queda nada de... pues quedan los edificios propiamente, ¿verdad? Claro. Sobre todo es muy, pues, con muy poco impacto el sistema misional acá en la parte norte. En el sur, pues allí están, ¿verdad? Esas misiones preciosas, Todavía en pie. ¿verdad? Pero pues los centros de población que dejaron, pues pequeños, ¿verdad? Pequeños.
El historiador Fernando Escobedo nos habla sobre el platillo que no muchos conocen su verdadero origen, conocida como la ensalada César. Que nos apoyaron muchísimo para poder llevar a cabo esta creación tan bella y esta aportación para nuestra ciudad, que pues simplemente nos llena de júbilo. Y pues poder observar el pasado de Tijuana, poder observarlo a través de su platillo icónico. Digamos que la ensalada César es la embajadora más importante que tiene esta ciudad, porque la puedes encontrar en cualquier menú alrededor del planeta. Si te vas a Mongolia, si te vas a China, si te vas a Rusia, si te vas a Oceanía, Australia, Canadá, América del Sur, Europa, te la vas a encontrar. Y se creó aquí en Tijuana, como tú dijiste, en 1924. Y pues aquí estamos para poder aclarar algunas de tus preguntas y algunas de las preguntas que tenga el público tijuanense. Empecemos por el principio, valga el perogrullo, pero lo que tenemos aquí es un acercamiento en realidad a más de una historia. Se entrelazan, se entreveran eventualmente hasta 3 historias que forman parte de esta gran historia común que es Tijuana. La existencia del Hotel César y la familia fundadora de ese lugar, los Avaquian, y por el otro lado la existencia de los creadores de la ensalada César, y por otra parte la historia contemporánea, el contexto de la época en que nace la ensalada César. Oye, no, y además no son 4 historias, porque hay ahí una tradición de familia en el terreno de la gastronomía que no se da muy frecuentemente. Regularmente en Tijuana ha ocurrido esto, y seguramente tú lo tienes documentado, que la tradición de familia en la industria gastronómica no pasa más allá del nieto. O sea, todavía algunos hijos conservan y mantienen una tradición de familia en la industria gastronómica, pero como a la tercera generación se pierde por completo. Pocas familias han conservado ese vínculo y esa tradición, muy pocas en realidad, y los Plasencia es una de las pocas familias. Sí. Aplausos para esa familia tijuanense. Don Tana Plasencia, su familia es de aquí de la calle Primera. O sea, en aquellos años cuando existía una calle Primera que estaba habitada por los ciudadanos tijuanenses, las casas, no era lo mismo que nosotros identificamos ahorita con esa calle, porque era el antiguo centro de la ciudad y no había más espacios para habitar más que los alrededores del centro. Entonces ellos son originarios de allá, y el señor Plasencia nos dice: no, yo ahí en la esquinita donde estaba entre la Colonia Castillo y el centro, ahí es donde yo vivía, me dijo en alguna ocasión. Para quienes no saben quién está en la Plasencia, nos referimos a Juan José Plasencia. Juan José Plasencia, exactamente. Que todavía vive, todavía está activo. Sí. Y sigue atendiendo sus negocios, los negocios del grupo Plasencia, porque ya son un grupo, ha crecido con la incorporación de los familiares en la gastronomía. Entonces, estamos hablando de 4 historias. ¿Por cuál quieres empezar? Perdón. Pues es que todas se entrelazan. Vamos a tratar de analizar este entramado de trayectorias y de familias, como tú lo mencionaste. Por ejemplo, cómo conectamos la historia de la familia Plasencia con la familia Cardini y con la familia Avaquian. Leobardo Sarabia, quien es promotor cultural, nos platica sobre el desarrollo de la meca artística y cultural de nuestra ciudad Tijuana. La cultura se hacía en las escuelas primarias. El recuerdo del profesor Pompa y de otros es intenso y muy elocuente. La celebración de las fiestas patrias, la recreación de la poesía, del modernismo, el nacionalismo mexicano, que en Tijuana tiene una historia que habría que recorrer, ¿verdad? Y hacer un examen de cómo se dio. Yo pienso que a partir de los 70, 75 en adelante, es cuando empieza la cultura tal como la conocemos, con grupos, colectivos, con estancias independientes, que promueven la cultura. Y en los 80, como señalaba, yo no sé,
no se diga, porque a partir de los 80 no solamente la presencia institucional empieza a ser muy fuerte, sino la contraparte independiente. Acuérdate en el estudio de Felipe Almada, que funcionaba el Nopal Centenario, en la Avenida Revolución del Río Rita, que tuvo del 87 al 93 un programa muy intenso. Llega el diario 29 a inicios de los 90, Sí. que es muy interesante porque es un periódico que llega a tener 5 suplementos. Yo veo en cada sector a gente muy notable, muy trabajadora. En el sector magisterial, no sé, el profesor Julio Rodríguez Barajas era magnífico. En el plano de la militancia y del ensayo hay gente como Vallardo, como Patricio Vallardo, que tenía una gran trayectoria. David Piñera en el ámbito de la academia, por ejemplo. De los profesores universitarios hay una corriente también, Diego Fernández, en la educación. Más adelante hay activistas como Hugo Palavicino, como Max Mejía, que son muy buenos cada quien en su ámbito. Uno de la diversidad sexual, Max, y Hugo en la promoción de la cultura escénica barrial, ¿sí? Más adelante quienes han encabezado proyectos como la Ópera de Tijuana, como en Tijuana Arte, Tijuana Innovadora. Es interesante también en cuanto a la presencia de un colectivo. Entonces sí, como que ha habido menos personalismo y más trabajo en lo colectivo, porque hay colectivos de danza como Luz Boreal, como Péndulo Cero, por ejemplo. Alguna gente que es recogida por la revista. Están los colectivos de la música electrónica, que es muy importante en términos de la proyección de Tijuana. Ellos han sido, Enrique, como embajadores culturales de la ciudad, porque han logrado una gran proyección, un reconocimiento internacional, y eso le ha ayudado mucho a Tijuana. En materia de la escritura, pues también hay un largo trayecto, ¿no? Poetas como Francisco Morales, escritores como Crosswhite, han hecho camino al andar y tienen una obra pues muy interesante. Entonces yo te diría que en cada una de las disciplinas y de los gremios hay alguien importante, ¿verdad? La definición que tú has hecho del Secut es real. Esa visión del Centro Cultural de Tijuana quizá en el futuro se pueda concretar, porque hay una gran demanda de la población México-estadounidense de tener acceso a la cultura y no se logra. El Secut podría hacer un gran papel ahí, tener una presencia macrorregional que no ha querido tener, ¿verdad? Y hacer una visión de la cultura mexicana menos museográfica, menos acartonada, ¿verdad? Tener un programa más ambicioso, claro está. Carlos Arabia, crítico de cine, sostiene que Tijuana fue un importante destino turístico, atrayendo a celebridades europeas y de Hollywood. Tijuana, la primera película filmada en Tijuana se remonta a 1916. Se llama El corazón de Paula. En español, en inglés se llama The Heart of Paula. Y es la primera película filmada en Tijuana. Podemos partir de ahí. Eso está debidamente acreditado. Sí, como te decía, hay una copia de esa película en la Biblioteca del Congreso. Estados Unidos no hemos tenido oportunidad de verla. Pero como muchos materiales, o como sucede, ¿no?, con este tipo de materiales, muchos se fueron perdiendo y otros terminaron. La memoria de una ciudad como Tijuana está en otras partes, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer en todos los ámbitos, y creo que el cinematográfico es una asignatura pendiente, porque de entonces a la fecha, estamos hablando pues de 108 años para acá, pues muchos directores, muchos actores, actrices nacionales y extranjeros han venido a Tijuana a filmar, a pasearse, a disfrutar de la frontera, de la permisividad que ofrece la frontera, y ofrecía en ese entonces, en los tiempos de la ley seca. Recordarás, pues Tijuana era un remanso, ¿no? Y estamos a 2 horas de Hollywood, y pues esa condición geográfica, digamos, fronteriza, favoreció
para que en esa época pues surgieran, ¿no?, polos muy atractivos, como era el Casino Aguacaliente. En los 20s, el Hipódromo, la Avenida Revolución y su oferta tan variada siempre, ¿no? Entonces, pues, estamos hablando de que se parte de una época, pues, de cierto esplendor, diría yo, porque muchos directores norteamericanos vinieron, muchas actrices, muchos actores, y a raíz de esta primera película, que es un melodrama hispano, le dicen, una historia ahí muy truculenta de un extranjero que viene acá y se enamora, ya sabes, de la mexican señorita, y es amenazado, ¿no?, por las fuerzas oscuras, ¿no?, de acá, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se filman muchas películas en los 20s, ¿no? Y vienen grandes actores y actrices a filmar aquí. Y bueno, aprovechando esto que te comentaba de la ley seca, por un lado, el esplendor del Casino Aguacaliente, pues se producen algunas películas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la primera película que llevar el nombre de Tijuana se llama A Day in Tijuana, ¿no? Es una película de Mackenzie, se pide el director, y es una película donde un imitador de Charles Chaplin de la época viene de juerga acá, a Tijuana. Carlos Amador, un mexicoamericano que se imita a Charles Chaplin y es demandado por Charles Chaplin por esas imitaciones que hace sin permiso. Él filma y se viene de juerga a Tijuana en esa película, que es la primera de 1925, en la que lleva el título Tijuana, un día en Tijuana. El conductor de televisión Alfonso Valdivia nos comparte historias y anécdotas que han marcado su carrera y su visión de cómo ha evolucionado nuestra ciudad. En el desarrollo propio de Canal 12 hubo muchos momentos especiales, desafíos tecnológicos que atender, esfuerzos extraordinarios para la época, como hacer transmisiones a control remoto, ¿no? Ajá. Que hoy pues, es una risa lo que implica poder hacer cosas extraordinarias con estas nuevas tecnologías en comparación del enorme esfuerzo que se hacía entonces. Sí, en esa época, pues no había una unidad de control remoto, la fabricó el ingeniero Mac Reyes junto con Javier López, y hicimos transmisiones del CREA, que era la Casa de la Juventud. Se transmitió un desfile ahí por la calle Segunda frente al Palacio Municipal, y era muy poquito lo que allá de vez en cuando, pero pues inclusive en una ocasión se prestó para mandar imagen a la Ciudad de México, al Canal 2. Ajá. Como apoyo para algún contenido, sí, así es, noticioso a lo mejor. Algo que nos pidieron para esa ocasión, y lo hicieron los ingenieros, que también se las veían negras para hacer el trabajo, las transmisiones con aquellos transmisores de bulbos y que se enfriaban por agua, y bueno, una cosa de los inicios de la televisión en blanco y negro. Nunca, por supuesto, no había color hasta ya como el 66, 67, por ahí decir. La primera transmisión en control remoto, ¿sobre qué fue? La primera transmisión en control remoto, pues creo que hicimos desde la calle Segunda, enfrente del Puente México, en los campos de béisbol, en los campos de la transmisión ahí. ¿Algún evento en particular? Un partido de béisbol de la Liga Municipal. No, un evento normal, digamos, no era un evento extraordinario. No, normal. Era su momento de prueba en esa nueva opción. Pues sí, ya lo habían probado, pero salió bien, gracias a Dios. Y a partir de ahí, ¿algún evento importante en el que hayan utilizado esta herramienta?
Nada más eso, y como le digo, el desfile de la calle Segunda, yo lo estaba narrando, y no nada en particular. Al volver, Hilario Castillo, coordinador de Archivo Histórico de Tijuana, nos hablará acerca de la preservación de la historia de nuestra ciudad. Antes de irnos, queremos recordarte que no te pierdas ningún detalle de nuestras emocionantes aventuras en Cronos. Síguenos en nuestras redes sociales Cronos MX para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones y contenido exclusivo. Recuerda que cada sábado, a partir de las 5 de la tarde, estrenamos un nuevo capítulo en nuestro canal de YouTube. No te lo puedes perder. Suscríbete y activa las notificaciones para ser el primero en disfrutar de cada nuevo episodio. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la historia de Cronos. Cronos. Regresamos. Hilario Castillo, coordinador de Archivo Histórico de Tijuana, nos cuenta cómo se documenta y preserva la historia de nuestra ciudad. ¿Para qué nos sirve la historia? Y aquí entran muchas opiniones, todas bienvenidas, pero yo sí, desde mi punto de vista, yo sí quiero dejar claro que la historia no es la adivina del futuro. La historia no te va a adivinar el futuro. Pero la historia, si tú la revisas, puedes darte una idea de la trayectoria, de la evolución de un fenómeno, y puedes predecir casi con exactitud lo que va a suceder. Acordémonos que los fenómenos sociales se distinguen de los fenómenos naturales porque no se repiten, ¿no? Los fenómenos sociales no vuelven a tener las mismas condiciones para estar experimentando una y otra vez. El fenómeno social evoluciona. Sin embargo, la historia sí sienta el precedente de la trayectoria hacia dónde va a evolucionar tal o cual fenómeno. La migración, por ejemplo. Y hace rato mencionabas por qué es vital el archivo histórico en Tijuana. Tijuana es una ciudad de migrantes. Todavía hay una gran cantidad de personas que venimos de otro lado, que no es ni siquiera del estado, son de estados del interior de la República, incluso de otros países, que se quedan a vivir aquí en Tijuana o que nos quedamos a vivir aquí en Tijuana. Y sin embargo persiste la idea de que estamos de paso. A veces ya tenemos aquí 10 años, 15, 20, algunos ya nos casamos, algunos ya hicimos la familia aquí, algunos hicimos los estudios aquí, algunos estamos trabajando ya aquí, pero de todas maneras persiste esta idea de que estamos de paso. Bien para ir a Estados Unidos a buscar mejor suerte, o bien estamos de paso porque vamos a regresar a nuestro lugar de origen. Sin embargo, como te digo, a veces ya llevamos aquí unos 15, 20 años. Y a lo mejor esta idea de que estoy de paso sea la que no permita dar el siguiente paso como sociedad, como ciudad, para ser una mejor sociedad. ¿Por qué? Porque si rayan la escuela donde va mi hijo, bueno, pues yo estoy de paso, ¿no? O sea, no me interesa. Si derrumban un edificio histórico que puede ser considerado patrimonio, pues como estoy de paso, no me interesa mucho, no es mi ciudad. Y ahí entra otro de los papeles fundamentales del archivo histórico: crear identidad a través de exposiciones fotográficas, de conferencias, de charlas, de simposios. Vamos a llevar la historia de Tijuana a estas generaciones de personas que somos migrantes, que venimos. El veterano Enrique Sánchez Díaz habla de cómo el periodismo ha influido en la región y cómo ha evolucionado con el tiempo junto con la ciudad. Para muchísima gente, la experiencia de ver incendiarse el hipódromo, por ejemplo, que era una fuente de trabajo. Mira, primero fue en el 57 el High Alive, que también era importantísimo. Mira, aquí el turismo venía al High Alive, al hipódromo, a la avenida Revolución y al Fandango. ¿Cuál era el Fandango? Pues la zona norte y la avenida Revolución. Es la verdad. La vida de Tijuana ha estado ligada íntimamente a la vida social, económica y política de Estados Unidos.
Para mí el detonador de Tijuana fue la época de la prohibición en Estados Unidos, después con la depresión económica, la legalización de las bebidas, pues se venían todos ricos, por eso la Ballena era de una manzana entera, una cuadra entera, el bar de la Ballena. Entonces, eso floreció, sí. Luego vimos la época de los marriages and divorces, que te casaban al instante y igual también te divorciaban. Entonces venía mucha gente, había un turismo y hasta lo malo también hubo los abortos cuando era legal, bueno, ilegales, pero se convirtió en una clandestinidad y había muchos abortos. Decían aquí que habían más muertos niños americanos, el embrión o en gestación, que los que había habido después en Vietnam. Les digo, así lo consideraban, ¿no? Porque siempre ha habido alternativas. Ha habido muchas cosas, pero siempre hemos dependido mucho de la actividad económica. Y luego, a raíz de la zona libre, don Lázaro Cárdenas crea la zona libre, del gobierno del presidente, para poblar, para desarrollar la entidad, porque todo estaba americanizado. Nosotros nos surtíamos todo de Estados Unidos. Nosotros, cuando yo empecé a trabajar, la moneda de curso normal, no legal, porque estábamos en México, era el dólar. Casi nadie te daba el vuelto en moneda nacional. Y te molestaba si te daban en moneda nacional. Y había mucha gente que no era ávida para hacer las conversiones, para saber cuánto tenía que dar por tanto y tanto. Y luego vinieron ya a raíz de la devaluación de 1976 con Luis Echeverría, cuando ya se mexicaniza todo y empiezan a pagar en pesos. Pero nos empezaron a pagar centavos en lugar de 12.50 se fue primero a 20 y tantos. Entonces te empezaron a pagar al tipo de cambio a 20 pesos, lo que era $1. Entonces, hubo una devaluación, te empezaron a pagar en pesos, en la transformación de 12.50 y ya valía 20. Así eran las cosas. El cronista, Mario Ortiz Villacorta, nos relata sobre la historia y esencia de nuestra región, siendo testigo del desarrollo de Tijuana. Ahí vivieron muchas figuras que después fueron famosas. Maestro, usted es testigo y protagonista de un pasaje muy interesante de la historia de la ciudad por la cercanía con un personaje también, un pionero de la radio en Tijuana, que llegó a este territorio con una misión presidencial, con una orden presidencial o una encomienda federal respecto del casino que se sabía operaba en las islas que están frente a playas de Tijuana. Ah, sí. ¿No? Usted conoció a este personaje, al ingeniero Fernando Sánchez Ayala. Un gran personaje. Él había construido radiodifusoras en Centroamérica, era un hombre que fue telegrafista durante la Revolución Mexicana, lo conocía el general Cárdenas, era un hombre de confianza del general Cárdenas, y cuando, bueno, esto lo platicó él era muy amigo de mi padre fue periodista muchos años, periodista y locutor, y en una ocasión estaba enfermo y en su casa de la zona norte, donde está todavía la planta de la XCAZ, que ahora creo que se llama Radio Romántica o algo así. Bueno, le platicó que en el lecho, acostado todavía, que el general Cárdenas se enteró de que existía un casino que seguía existiendo 5 años después de que él había decretado la desaparición de los juegos de azar. Le molestó mucho, pero discreto como era e inteligente y diplomático, le encargó al ingeniero Sánchez que fuera de incógnito, se fingiera jugador, que entrara ahí, entrar en contacto con los dueños para organizar que se retiraran, que cerraran el casino sin aspavientos, porque a él le parecía vergonzoso que alguien pudiera decir que se burlaron de él durante 5 años en territorio mexicano, aunque estuviera separado. Y así lo hizo. Dice, al segundo día detectaron que yo no era jugador profesional. El gerente me mandó a hablar y me dijo, hemos notado en usted una persona muy especial, quisiera saber cuál es su objetivo, por qué viene. Y ya le digo, vengo por encargo del señor presidente de la República para hablarle a usted. Claro,
en otras palabras, no lo resumo porque Por es muy supuesto. largo. Y quiero pedirles que se retiren sin hacer aspavientos, sin que haya ningún problema. Y le dijeron, muy bien, vamos a hablar con el dueño y ya le responderemos. Y sí, se fue, volvió una semana después y entonces le dijeron que el dueño estaba de acuerdo en retirarse, que realmente ya no era negocio incluso tener aquí, pues, ya no había problemas en Estados Unidos. Y entonces estuvo yendo parece ser que tardaron más o menos un mes en retirarse, en levantar todo, en cerrar ahí. Y al final les dijo, tengo una duda de quién es el dueño de este lugar y deseo saber quién es para informarle al señor presidente. Entonces les dijo, hay un compromiso nada más, que no se sepa mientras él vive. Voy a pedirle, le pidió permiso. El señor Alfonso Capone estaba preso en San Quintín y puso como condición que durante el tiempo que él viviera no se supiera. Estaba autorizado a dar su nombre cuando hubiese muerto. Y también él le pidió a mi papá que mientras él viviera no se supiera esta anécdota. Entonces, cuando murió él y mi papá nunca la publicó, pues yo aproveché para publicarla en un libro que se llama Tijuana, Identidades y Nostalgias. Es un librote de ensayos históricos sobre Tijuana que fue publicado por el gobierno de Hank, pero en realidad era Kurt Honor el que estaba de sustituto. Se hicieron 1000 ejemplares, el libro pesa 5 kilos y solo se hicieron 1000 ejemplares. Bueno, pues ahí está el Detalle, pasaje. cuando se fueron liberaron unas víboras de cascabel bigotona. Regresamos. Continuamos. El cronista, Juvenal Arias, nos cuenta cómo Rosarito pasó de ser una jurisdicción de Ensenada a convertirse en la ciudad de mayor crecimiento de Baja California. ¿Qué pasos se están dando en el caso de Rosarito para garantizar por ley, por norma, la preservación de archivos, no solo la promoción del estudio de la historia de la ciudad, sino lo más importante, la preservación de documentos y de todo tipo de archivo que pueda servir para la documentación y la investigación histórica? Eso es muy importante. Ensenada es la más antigua y Rosarito es 4 años oficialmente más antiguo que Tijuana. 1885 Rosarito, 1889 Tijuana, luego Tecate, luego Mexicali. Pero Tijuana ha avanzado muchísimo, mucho más, y sobre todo Rosarito siendo delegación de Tijuana. Bueno, casi todo lo que acontecía en Rosarito está en el archivo histórico de Tijuana. Nos costó mucho trabajo el convencer a la autoridad municipal de que se estableciera el archivo histórico municipal en Rosarito. Y ya está funcionando. Pero con poco espacio, con poco presupuesto, sigue la mayor parte de la información de Rosarito en Tijuana y en Mexicali. Nos han prometido que en el archivo histórico de Tijuana nos dan todo lo que hay de Rosarito, pero no ha llegado el momento de hacerlo. Entonces fue una labor de varios años, encabezada por don Conrado Acevedo y yo como presidente de la Sociedad de Historia, el que solicitáramos, y sí, finalmente sí nos autorizaron, pero tardó. Entonces estamos en una comisión de apoyo al archivo histórico de Rosarito. Somos parte de la Comisión de Preservación de Patrimonio Cultural, donde hay por lo menos 67 sitios y lugares que son con posibilidades de convertirse en patrimonio cultural del Estado. El primero parece ser que va a ser Hotel Rosarito en sus 100 años, allá está a punto de salir. Hay un antecedente del calabaceado, el baile calabaceado, que es entre Rosarito y Ensenada, ya está autorizado. Y está en proceso nuestras fiestas de las fronteras, también de convertirse en patrimonio cultural. Hay mucho trabajo. Por fortuna, Rosarito tiene su CEART, como tiene las demás ciudades grandes del estado. Tiene la parte municipal, pero con los cambios de gobierno hay que retomar las cosas
y seguir insistiendo. Por eso es muy importante que de nuestra trinchera, Sociedad de Historia, Cronista de la Ciudad, los diferentes comités, bueno, sigamos trabajando precisamente para lograr avances en esa parte. Entonces, la historia hay que registrarla, hay que guardarla, porque si no la registramos ahorita se va perdiendo. Entonces es muy importante. Vital es el seguir dependiendo de Tijuana en cuanto a la historia de Rosarito. Y finalmente en Mexicali con el archivo estatal, que ya está nuestro buen amigo Gabriel Rivera, y que él estuvo a cargo pues, aquí en Tijuana. Del archivo histórico en Tijuana. Sí. Y que, historiador con buenos antecedentes y buen amigo. Sería un aliado extraordinario, ¿no? En esa causa, ¿no? Definitivamente. El arquitecto Enrique Luna Herrera nos cuenta detalles sobre la inesperada apertura de una compuerta en la presa de Tijuana, provocando una gran inundación. Yo en esa época me preocupaba muchísimo lo del lodo y decíamos, ¿cómo vamos a desviar este lodo? El drenaje pluvial se ve diseñado en la Ciudad de México, un drenaje pluvial de primer mundo, muy buen drenaje, pero insuficiente y poco práctico para Tijuana, porque allá lo calcularon para que corriera agua y aquí corría lodo. Entonces se tapaban. Todos los drenajes pluviales estaban tapados al 99%. Hubo que destapar los drenajes. Por primera vez en la Constitución y calle 10 metimos una barrera de plancha de concreto encostalados y desviamos el agua por la calle 10. Es la primera vez que ya no se inundó el centro. De ahí vino la reconstrucción del cañón Johnson, los tanques sedimentadores, las represas de gaviones en todos los cañones, en el H, en el K, en el J, en el Boca Negra, el González Boca Negra, todo lo del México. Llenamos de gaviones y con eso se paró la inundación mucho tiempo. Pero ya son obras que ya se olvidaron. Ya no hemos tenido otra lluvia como esa, que Dios quiera que no ocurra. Porque el día que pase, y se lo digo a todos mis conocidos, a mi esposa, a todos, ese día vamos a tener un problema muy grave. Yo te puedo asegurar, por ejemplo, que el 90%, 98% de los que están en el río no tienen seguro de gastos mayores. Te lo puedo asegurar, si se hace una encuesta, ¿qué edificios tienen seguro? No hay. El 90% no tienen. ¿Por qué? Pues ya estamos confiados. Así decían todos, Tijuana no llueve, hombre. Los que vivimos, el 56, bueno, yo te puedo hablar también del 37, que ya estaba aquí. Bueno, todavía no nací el 37, 38, pero me acuerdo de eso, del río. Sí. La zona norte, ¿sabes cómo se formó parte de la zona norte? En una de llovida del 37, todo el maderaje que había de la cimbra de la presa Rodríguez lo arrastró la corriente que estaba en la parte de abajo, lo que eran los pozos azules, y se fue para la zona norte y la gente pepenola, y así se empezó a formar la zona norte. Con toda la madera que arrastró el río. Sí, son situaciones que los que somos de Tijuana las vivimos. Mucha gente no conoce eso y no lo cree. Tijuana no llueve. Espérate que llueva. No, ya no llueve. Tú te referías hace ratito a la inundación del 16. No, bueno, 16 no, ya la que me tocó vivir, la 16. Bueno, la 16, acuérdate que sacaron a la gente del río, la pusieron en lo que hoy es el centro. Sí, distribuyeron las parcelas, la familia Estudillo, la Aldrete, la Ramos, los Alvarado, todos ellos se posesionaron en la parte alta. Pero volviendo al 38, a la del 79, también te referiste tú a los que hubo muertos. Fue una cosa impresionante.
a mí me tocó ver una familia completita, 5 miembros de una familia, incluyendo niños, arriba de un techo arrastrado por el río. Y en un acto heroico de los bomberos de Tijuana, se colgaban del puente, de los puentes boca abajo, para rescatar a las personas que pasaban. Lograron rescatar 1 o 2, pero hubo infinidad de gente que perdió la vida. El historiador Marco Antonio Samaniego nos platica sobre los valientes que defendieron la ciudad contra la invasión que sufrió Tijuana en 1911. Son auténticos filibusteros entre 40 y 50 que vienen con la intención de anexar. Propuesta que tiene 50, 60 años, nada nuevo. Hay rancheros e indígenas de Baja California. Hay algunos miembros de la IWW que no se distinguen todavía entre ellos y son de la Western Federation of Miners o de la IWW, que la IWW por muchas razones tuvo muchas complejidades en su formación. Y hay individuos muy jóvenes que quieren venir a la revolución. Hay jóvenes en Los Ángeles y en San Diego de 15, 16 años que llegan a vender el periódico para venirse a la revolución y liberar a México de un tirano, Porfirio Díaz. Y a ese grupo yo le llamo contingente armado desde hace prácticamente 20 años. No podemos decir que eran un grupo de seguidores de la Junta del Partido Liberal Mexicano. Yo no uso el término magonistas porque los anarquistas del Partido Liberal Mexicano se burlan de ese término. Ricardo Flores Magón dice, yo no soy magonista, no hay magonistas. Los que nos hablan de magonistas son imbéciles. Así lo dice Ricardo Flores Magón. ¿Sí? Ese contingente armado no tuvo coherencia ni unidad y realmente muchos de ellos están respondiendo a un contexto de la revolución a nivel nacional. Es decir, muchos no saben que se trata de la Junta del Partido Liberal Mexicano y ven en Madero a su dirigente. Y de hecho van a terminar como maderistas. Los indígenas locales, que con eso se rompe esa idea de que eran filibusteros, ¿sí? Yo siempre diré 40 o 50, sí lo eran. No puede ser que indígenas que nacieron aquí, quiliguas, paipais, cucapás, 30 quiliguas y paipais, 30 cucapás, sean filibusteros. O sea, que estén ligados con el gobierno de Estados Unidos para apoderarse de la Baja California. No es posible hacer esa afirmación. No en este caso. No. Por eso en la portada del libro Nacionalismo y Revolución, la foto que pongo es la de esos indígenas que estaban en Tijuana en mayo de 1911. O sea, es imposible llamar al conjunto filibusteros. Pero no podemos eliminar el contexto en que esto se da. Periódicos como el San Diego Sun, periódicos como el Calexico Daily Chronicle, periódicos como el Braille News, ¿sí? Están pugnando por apoyar al grupo armado y luego lo dicen claramente. Digamos que los primeros meses cuando están en Mexicali no lo afirman, pero cuando ven que ya el grupo se está desarmando, bueno, siempre se estuvo desarmando, pero bueno, ya para abril, cuando ven que está desarmando, ahí abiertamente lo dicen. Tenemos que apoyar a estos hombres armados porque es nuestra oportunidad de quedarnos con la Baja California, pero sobre todo con la parte que más nos interesa, que es la vuelta del río Colorado que pasa hacia el territorio mexicano y luego regresa hacia Estados Unidos. Esa parte es la que les interesa a ellos. Los de Arizona, por su parte, también están muy interesados, pero porque ellos quieren una salida al mar. Y también están interesados, pero ellos están interesados en una parte de Sonora, sobre todo la parte que hoy sería San Luis Río Colorado y pues, hasta Puerto Peñasco, por decirlo menos, ¿no? Entonces hay este conjunto de intereses anexionistas por parte de empresarios, por parte de políticos, y hay otros grupos muy fuertes también que no quieren la anexión. ¿Por qué? Porque sus inversiones están en San Diego, sus inversiones están en el Valle de Mexicali, la Colorado Riverland no quiere la anexión. ¿Por qué? Pues sus tierras están del lado mexicano y en Estados Unidos no podrían tener. Armando Fidel Ramos repasa con nosotros la historia que ha marcado a Tijuana, de los valientes defensores de Baja California que dieron su vida en 1911. Desde meses antes al conflicto y desde los meses previos a la intervención de Mexicali, habían cancelado la venta de armas a los fronterizos.
y municiones. Para esto se seguían entre las anaguas de las damas, seguían los vestidos grandes, se seguía metiendo algo de armamento, pero no para combatir al grado de ellos, ¿no? En el campamento insurrecto del Cañón de Ramos, hoy Boulevard Aguacaliente, que es aquí cerca de donde nos encontramos, donde estaba antes la cervecería Tijuana, ahí era donde estaba el campamento. El teniente Guerrero atacó esa noche el campamento y dio baja a por lo menos 30 hombres de ese contingente. Para lo cual los insurrectos se preocuparon mucho y fueron a pedirle ayuda al capitán Wilcox de la Marina de los Estados Unidos, asentado con 5,000 hombres en la frontera con San Isidro. Había otro campamento de los marinos norteamericanos entre lo que hoy se conoce el Cajón, California, con otros 5,000. Y a lo largo de toda la frontera había diferentes campamentos. En Caléxico había otro, en Valle Imperial. Entonces, ellos nomás estaban esperando la orden y, ¿cómo te podré decir? La excusa perfecta para mandar a todas las tropas y que ahora sí el gobierno de los Estados Unidos tomara la Baja California por completo. Entonces ellos se refuerzan para las 8 de la mañana, ya tienen otro contingente, más armas, más todo, por parte de los marinos, y contraatacan de nuevo. La ciudad, te digo, los tijuanenses duraron 2-3 horas y se les acabó el parque y fueron fusilados básicamente en la aduana vieja, la primera aduana que tuvo la ciudad de Tijuana, ahí cerca del Callejón Z. Cayó el subprefecto José María Larroque, cayó Pastor Ramos, Clemente Angulo, Francisco Cuevas. Bueno, eran los que estaban ahí reforzando la aduana, ¿no? Era ya gente mayor, inclusive Angulo tenía ya 80 años. Cuando él llega y se presenta con el teniente Guerrero y con el subprefecto Larroque, le dicen: señor, usted ya váyase a descansar, ya es un hombre mayor. Y le dicen: denme un rifle que aún soy joven para defender a México. Lo integran al contingente de los señores mayores que se apostan en lo que fue la aduana. Queman la ciudad, suben la bandera de Tierra y Libertad, se sube también otra bandera confederada. Tijuana, llega una persona de San Francisco en una de las casas de los tijuanenses, abre el primer casino y la prostitución. A eso se dedicaba en San Francisco. Llega con mujeres, lógicamente norteamericanas y europeas. Y están las fotos claramente donde el señor regresa 40 días después a San Francisco con una fortuna de $12,000. Y es lo que le da vida tiempo después al primer hipódromo de la ciudad, a los casinos, al juego. Y empieza la leyenda esa que se conoce como la leyenda negra de Tijuana, ¿no? Sin embargo, la leyenda blanca siempre ha existido en la ciudad de Tijuana. Siempre nos ha dado, siempre nos ha guiado, porque no nos podemos dejar llevar por las situaciones que más fama le han dado a la ciudad. ¿Quiénes más cayeron? ¿Quiénes más se sumaron a la lucha? Pues se suman el señor Mendoza, se suma... ¿cómo se llama? La familia Zarzosa, Martín Mendoza. Martín Mendoza, el Carabina Mendoza sobrevive, es parte del pelotón de la bandera, incluso con el señor Pantoja, el señor Saravia. Ellos se encargan el 22 de junio, cuando se libera la ciudad y el estado de Baja California de todos estos filibusteros. Ellos se encargan de bajar la bandera de Tierra y Libertad y subir la bandera nacional de nuevo a la oficina de correos de la ciudad de Tijuana. ¿Cuántos mueren? En Tijuana están registrados 40 muertos.
¿Algunos otros nombres que recuerdes? Militares y gente que se sumó al contingente. Es importante mencionar que a partir del 9 y 8 y 9 de mayo, en San Diego, el doctor Horacio Marín convoca a los mexicanos que viven en Estados Unidos a sumarse a defender la frontera. Él forma la primera asociación registrada de la defensa de la integridad nacional en San Diego, porque la ciudad de Tijuana estaba tomada. Agradecemos a todas las personas que aportaron a este programa. Nos vemos en la próxima temporada.